y su Espíritu con misericordia nos hable en esta tarde, en esta noche. ¿Cuánta es la disposición de mi alma? Aleluya. ¿Cuánta es? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es la disposición de mi corazón en esta hora? ¿Hasta dónde llega? Fíjese que el tiempo que nosotros vivimos es muy terrible. A lo mejor alguno dirá, bueno, pero es que el tiempo de la persecución de la iglesia fue más terrible. La carne fue terrible, pero el espíritu fue glorioso. Fue la iglesia más gloriosa que ha pisado la tierra. Las conversiones de ellos eran totales, absolutas. Quien no se convertía realmente en ese entonces, realmente no estaba dispuesto a morir por Cristo, porque la prueba generalmente en ese entonces era la muerte. Era el derramamiento de sangre. En ese entonces ser un soldado de Roma y haber aceptado Jesucristo significaba la muerte inmediata. No era cualquier cosa ser soldado romano y decir soy cristiano y que todos los demás supieran que yo era cristiano y que los capitanes de la legión a la cual yo pertenecía supieran que uno era cristiano. Ser cristiano en medio del pueblo de Israel no era cosa fácil. Ser cristiano en pueblos idólatras, ser cristiano en Corinto, ser cristiano en Efeso, ser cristiano en Esmirna, en Tiatira, en Laodicea, en Filadelfia, ser cristiano en Tesalónica, ser cristiano en Capadocia, ser cristiano en el Poncio, en el Asia, no era cosa fácil. Significaba persecución, significaba muerte. Ser cristiano era sinónimo de morir muy pronto. Eran pocos los que sobrevivían hasta llegar a una edad mayor, eran muy pocos. Los apóstoles, la mayoría todos rindieron su vida mediante martirio, mediante muerte, casi todos. Un gran número de cristianos en las diferentes épocas del Imperio Romano eran muertos como ejemplo. Se alumbraban las calles con cristianos ardiendo en llamas. Se les llenaba con aceite por la boca hasta morir. Luego que morían se encendían. No era cosa fácil. No era algo sencillo. Se tenían que reunir escondidos. Se tenían que ocultar para poder adorar a Dios. Y así todas las reuniones no eran escuálidas. No es como hoy día, que usted llega y puede venir y sentarse en la iglesia y escuchar palabra, cantar. Y si no le gusta esta iglesia, usted se cambia. Porque hay una iglesia cada una cuadra. O a veces hay 3 en una cuadra, 4 en una cuadra. Es fácil hoy día decir voy a la iglesia, pero en ese tiempo no era fácil decir, se encuentra usted con un cristiano en esa época, con un hermano en la fe y dice, ¿vas a ir a la iglesia hoy? ¿Vas a ir a la reunión hoy día? No estoy seguro en dónde se reúnen esta noche o en dónde se reúnen esta tarde. Nos reunimos en tal y cual lugar que queda en tal y tal parte. Allá estamos todos reunidos hoy en la mañana o hoy en la tarde para adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Se corría el riesgo de que se corriera la voz, de que hubiera entre los hermanos de la época alguno no tan convertido, o algún infiltrado, o alguien que se le hubiese pagado algún dinero y por codicia delatar a donde se reunían los hermanos. Y generalmente ocurría así, delataban donde se reunían los hermanos y de repente llegaba un batallón y los tomaban a todos prisioneros y los llevaban detenidos. Ahí no se discriminaba por niños, ni mujeres, ni ancianos. No se discriminaba. Ahí todo aquel que no reconociera a César como el rey era tomado prisionero. Estaba en contra de
César, de aquel semidios que Roma tenía que reconocer que el César era el Señor y que no había más Señor que el César. Pero como los cristianos no tenían a César como Señor, sino tenían a Cristo como Señor, y jamás en su vida un cristiano verdadero en la época de la primitiva iglesia iba a decir que César era el Señor, pues le costaba la vida decir lo que hoy día con mucha facilidad nosotros podemos decir, porque aquí yo puedo decir Cristo es el Señor y no me va a pasar nada. Salgo a la calle y grito Cristo es el Señor y no me va a pasar nada. Pero si lo digo en México, en Chiapas, no creo que no me pase nada. Si lo digo en Nigeria, tampoco. No voy a poder decirlo. Si lo digo en Arabia Saudita, no lo voy a poder decir. Si lo digo en Egipto, me va a costar la vida. Si lo digo en Damasco, también me va a costar la vida. Si estuviésemos viviendo en Damasco, esta noche estaríamos escondidos, metiendo el menor ruido posible, tratando de adorar a Dios de una manera mucho menos abierta que como lo podemos hacer hoy día o todos los días que nos podamos reunir. Y pensando en que en cualquier momento rompen la puerta y entran y se acabó la reunión y nos tomarían a todos detenidos las autoridades y nos entregarían en manos del pueblo y el pueblo podría darnos muerte sin que las autoridades hicieran nada, porque estarían autorizados a darle muerte a todo aquel que no fuere musulmán. Hoy día nosotros podemos venir, sentarnos aquí y con toda libertad decir Jesús es el Señor y no me amarás. Puedo decir soy cristiano, o si alguien me toca en la calle, ¿dónde va, caballero? Ahora voy a la iglesia, voy a servir al Señor. Y no le va a pasar nada. Pero hay muchas partes en la tierra en que no es de la misma manera. Y hay muchos hermanos nuestros que anhelarían un minuto del que tenemos hoy nosotros. Anhelarían hoy tener un domingo como el nuestro y poder ellos levantar las manos y gritar fuertemente y que todo el mundo lo escuchara, que están adorando a su Rey y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos la libertad, pero la despreciamos. Ellos no la tienen y la anhelan con ansias. Dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo Salvador y un solo Espíritu y un solo bautismo y una sola fe. La Escritura me dice que no hay diversidad de fe, hay diversidad de dones, hay repartimientos de la gracia para manifestación y provecho de la iglesia en múltiples maneras, pero no hay múltiples formas de fe. La Escritura es enfática en decirnos una fe y un bautismo. No, yo de qué fe es usted, yo soy de la fe tal. ¿Y usted de cuál es? Yo soy de la fe esta otra. Yo soy de esta otra fe. Yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy metodista, yo soy anglicano, yo soy luterano, yo soy católico, yo soy, no sé, lo que usted quiera. Hay un montón de manifestaciones que dicen ser fe. Y el mundo como está hoy día dice, es legítimo. Es legítimo. Cada quien con lo suyo. Mientras tú no me molestes con lo mío, yo no te molesto con lo tuyo. Así que tú vienes ahí donde estás y yo bien donde estoy. Si yo no te molesto, tú no me molestes. Mientras yo no transgreda lo que a ti te gusta, tú no transgredas lo que a mí me gusta y todos felices comiendo perdices.
pero no es así. La Escritura me dice que hay una sola forma de doctrina. ¿Y cuál será la metodista? La pentecostal. ¿La forma bautista? ¿Cuál será la forma? Porque Pablo habla de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Una forma. ¿Y esa forma en qué consiste? ¿Cuál será? ¿Es la misma que hoy día? El cristiano del tiempo de Pablo es el mismo de hoy. Calcados, nos une la misma fe, dice. Somos igualitos, es la misma fe que tuvieron los discípulos de Pablo o de Juan o de Pedro o de cualquiera de los patriarcas o de los profetas o de los apóstoles o de los padres apostólicos que eran los discípulos directos de los apóstoles. No, la misma fe que tenían ellos es la misma mía. ¿Será así? Que Dios nos bendiga. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es lo que es constriñe? ¿Qué cree usted que es? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es lo que es? ¿Ah? Porque no es un monólogo, es un diálogo. Claro, yo no soy político para que usted y después me aplaude al final. No, yo no estoy buscando votos. Esto es un diálogo. Usted conmigo. ¿Ya? El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es lo que significa que el amor de Cristo nos constriña? ¿Ah? ¿Qué? Nos conmueve. ¿Qué más? Nos junta. ¿Qué más? Nos llama. El amor de Cristo nos constriñe. Y fíjese que somos de una misma fe y tenemos 5 millones diferentes. Una misma fe. ¿Sabe cuál es el gran problema del cristianismo hoy? De que nosotros tenemos definiciones y conceptos humanos. Igual que el mundo. El mundo gentil es alguien amable. Es alguien... sírvase, siéntese por favor, que gentil es usted. Claro, esa es la definición, una de las definiciones del diccionario. Pero la Biblia, gentil, significa perteneciente a las naciones. Alguien que viene de otras naciones que no son Israel. Es decir, yo sería un gentil porque soy chileno. El argentino sería un gentil según la Biblia. Y todos los demás países serían gentiles porque Israel es el pueblo y las demás son naciones diferentes al pueblo de Dios. Por lo tanto, los demás son gentiles. Nuestras definiciones. ¿Por qué? Porque yo voy al colegio, usted va al colegio, después el que puede estudia y el que puede va a la universidad. Entonces nosotros recibimos un montón de información en el colegio, en la calle, en el trabajo, en los estudios superiores que uno haya tenido o donde usted quiera, pero recibimos información y nos vamos haciendo ideas, conceptos, pensamientos, significados que nosotros tenemos de las cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace la conciencia humana? ¿Qué es lo que hace el pensamiento del ser humano? Lo que entiende lo aplica. Lee algo y de acuerdo a lo que lee, entiende algo. Y ese algo que entiende, lo aplica. Pero eso algo que entiende está moldeado ¿a qué? Moldeado a mi profesor de historia. Moldeado a mi profesor de castellano. Moldeado a mi profe de matemática. Moldeado a mi profesor de filosofía. Moldeado a mi profesor de leyes o de legislación o mi profesor de medicina. O por último, los cabos de la esquina. Porque ahí también aprende el lenguaje uno. Si aprende otro lenguaje, sí.
pero aprende lenguaje, aprende significados y definiciones según el mundo. Que Dios nos bendiga. Por ejemplo, ¿cuál es el carry volador? Según el COA. La ducha. La ducha es el carry volador. ¿Qué significa andar con la pera? Cuando tiene miedo porque lo andan buscando la justicia, entonces tiene miedo de andar con la pera. Tiene miedo. En México, usted ve el chavo, ¿no? Pongan las macetas arriba de la mesa y el chavo se sienta. ¿Qué son las macetas? Hay un montón de significados y dichos populares y esos son los que cada lugar, cada pueblo tiene. Pero son conceptos humanos, significados humanos, percepciones humanas, ideas humanas. Y el mundo entero se retroalimenta con ideas humanas. ¿Por qué? Porque ahora ya no le pegaron a mi hijo, ahora le hicieron bullying. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa palabra? De los gringos. Entonces se adoptan pensamientos, pero el que los cabros se peleen en la escuela y le peguen al que es más débil y se burlen, ha existido toda la vida. A mí también me hicieron bullying. Hasta que un día me encontraron. Y ahí no me hicieron más bullying. Quiero decir con esto que hay un montón de pensamientos humanos en nosotros, y aún en el pueblo cristiano. Y aún siendo nosotros cristianos, nuestros hijos van aprendiendo igual conceptos humanos. Igual. Y esos conceptos humanos son tremendamente poderosos en el sentido de que se arraigan en el pensamiento, se arraigan en el corazón. Y recuerde que lo que está en el pensamiento es lo que se va a hacer. Cuando usted piensa, lo hace. Primero está aquí, después está en el hecho. Por lo tanto, las cosas que pasan por mi pensamiento, dicen, oye, llévatelo si no te está viendo nadie. Llévatelo si no te está viendo nadie. Y llévatelo si no está viendo nadie. Llévatelo si no está viendo nadie. Y de repente se va a amarrar el zapato así, se amarra el zapato y se fue para la casa. Pero primero, ese robo estuvo en el pensamiento y después se llevó a cabo. Por lo tanto, lo que está en el pensamiento es lo que el ser humano va a realizar. La idea que tiene aquí es la que va a realizar. Lo que esté en su mente es lo que va a realizar. Que Dios lo bendiga. Amén. Los conceptos que Dios declara en su palabra son totalmente diferentes a los conceptos y definiciones y significados que el mundo tiene. Dios le da un significado a algo y el mundo le da otro significado. El mundo tiene un significado para la palabra verdad, pero Dios tiene otro significado para la palabra verdad. El mundo tiene un significado para la palabra fe, porque el mundo tiene fe en cualquier cosa, y Dios tiene otro significado para la palabra fe. ¿Me entiende o no? El mundo define fe, creer, en lo que sea, pero fe es creer. Pero la palabra me dice que los demonios también tienen fe. Así es. Según el mundo, fe es creer. También los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, los demonios también tienen la fe malentendida que el mundo tiene. Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Y la gente en el mundo también, la mayoría, sabe que existe Dios y que Dios es uno, y que cuando las cosas están feas, ahí se ponen a temblar. Pero eso no hace ninguna diferencia de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo a la definición que Dios te da, de acuerdo al mandamiento de Dios. No tiene ninguna injerencia. Que Dios nos bendiga. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto viene del griego. Recuerden que las escrituras, lo hemos dicho muchas veces, se escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento en griego antiguo, no el griego moderno. ¿Ya? No en griego actual, sino en griego moderno. Y esta palabra en griego antiguo es suneco, ¿ya? Nos constriñe. ¿Y qué es lo que es suneco? Mantener adentro. Ah, pero ¿cómo me mantiene adentro? Porque me agarra y me sujeta.
usted sigue siendo cristiano? Usted sigue siendo cristiano porque usted es, pero la maravilla más grande. La fidelidad. Si se habla de fidelidad es como que hablaran de mí. Mi segundo nombre es fidelidad. No, no es por eso, sino porque el amor de Cristo me mantiene adentro. ¿Pero cómo me mantiene adentro? Me mantiene adentro de esta forma. Y cuando yo me quiero soltar, el amor de Cristo me sujeta, me sostiene y me mantiene adentro, porque me agarró el Señor con fuerza. Eso significa. Gloria a Dios para siempre. El amor de Cristo me constriñe a mí, me mantiene junto a Él, me sostiene, me sujeta fuertemente, me mantiene como atrapado. Que Dios nos bendiga. Pensando esto, escuche bien, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Cristo murió por todos. Que si uno murió por todos, luego todos murieron, porque, escúcheme bien, si Cristo está muriendo en el lugar de todos, porque si no todos tendríamos que haber muerto, pero para que todos no muriéramos, Cristo tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Por lo tanto, si uno murió por todos, significa para Dios que todos murieron. Lo mismo que pasó con Adán. Si uno pecó, significa que todos pecaron. ¿Entienden? No estamos hablando, no, pero que resulta que yo creo, no, usted no crea nada. No es que yo piense, no piense. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios, lo que la boca de Dios define, no lo que mi mente define, no lo que mi vecino define, sino lo que la boca de Dios define. Si uno murió por todos, luego entonces todos murieron. ¿Pero qué muerte murió Jesús? ¿Usted sabe qué muerte murió Jesús? ¿Por qué murió? No por quién, sino por qué. ¿Qué le pasó a Jesús que tuvo que morir? ¿Qué sufrió Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que Jesús sufrió en la cruz? ¿Sabe usted? Somos de la misma fe. Todos deberíamos hablar una misma cosa, dice la palabra. No pensar diferente en cuanto a todo lo que tenga que referirse a Dios, a Cristo y su doctrina. ¿Qué le sucedió a Cristo que murió? ¿Qué sufrió Cristo en la cruz? ¿Qué sufrió? ¿Ah? El pago. ¿Y el pago del pecado qué es lo que es? ¿Y qué es lo que es la muerte? Una condenación. La humanidad entera estaba condenada, ¿sí o no? Sí. Estaba lista, condenada. ¿Qué es lo que es una condenación? Una condenación es un análisis que se realiza, se toma las pruebas, se dice culpable o inocente. Muy bien. Dios en su justo juicio dijo, todos están condenados. De acuerdo a las pruebas, de acuerdo al análisis que yo le hago a la humanidad, todos están condenados. Por lo tanto, van a sufrir el castigo de la condenación. Entonces Dios prepara un cordero sin mancha y sin contaminación. Prepara a Jesucristo, le apropia cuerpo al Verbo hecho carne, le apropia cuerpo, nace en Belén y Él toma nuestro lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Cristo va a la cruz? Él está siendo condenado. ¿Y condenado por quién? ¿Por los romanos? No, Señor. ¿Condenado por Israel? No, Señor. Porque dice, y de parte de Jehová es esto, aunque nunca hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová es Dios quien condena, no es Roma, no es Israel, es Dios quien condena. ¿Por qué entonces Dios iba a condenar a su hijo? Porque su hijo estaba tomando nuestro lugar en la cruz. Quien debía estar
condenados, sufriendo la condenación, éramos nosotros, usted y yo. Pero entonces Dios toma un sustituto, un cordero sin mancha y sin contaminación, y pone a Cristo en la cruz, y Dios es el que condena. Dios lo condena. Y la condenación de Dios es la separación de Dios. Cuando Dios condena, separa. La muerte como desde el punto de vista de Dios, la muerte no es que alguien dejó de respirar y se cayó al suelo y lo tuvieron que enterrar. Eso no es la muerte. La muerte es la separación absoluta de Dios. Nunca más unido a Dios, nunca más cerca de Dios, nunca más sustentado por Dios, nunca más, jamás, nunca por la eternidad. Eso es condenación. Eso es muerte. Esa es la muerte verdaderamente. ¿Me entienden? Por lo tanto, cuando Cristo está en la cruz, Dios lo está condenando a la muerte, no a la muerte física. Porque Cristo tuvo que ir a las partes más bajas de la tierra, porque la condenación demandaba que todo condenado por Dios se va a la parte más baja de la tierra. Gloria a Dios. Separado. Dios en el cielo, el condenado en las partes más bajas de la tierra. ¿Me entienden, no? Ojo, entonces volvemos a leer. Si uno murió por todos, pero murió, ¿qué muerte murió? Murió la muerte de la condenación. Cristo murió condenado. ¿Me entiende? Él fue condenado en lugar mío. Por lo tanto, murió por causa de la condenación a la cual fue entregado por usted y por mí. Si uno murió, entonces dice Dios, todos murieron. Todos murieron. Ojo, todos murieron. ¿Qué muerte han muerto todos? La condenación. Todos están muertos en condenación. ¿Quién se ha levantado de los muertos? ¿Cuántos? No, Lázaro, si Lázaro se volvió a morir, porque después los judíos lo volvieron a matar. La suegra de Pedro, ¿no? Dice que después murió la suegra. El problema es este. Escúcheme bien y entienda lo que esta noche el Señor nos quiere decir. Si Cristo murió una muerte de condenación, fue condenado a la muerte, Dios lo está condenando en Él, el pecado de todos nosotros. Pero para Dios, si Él murió en el lugar de nosotros, representándonos a todos, luego dice Dios, es para mí como que todos murieron. ¿Me entiende? Si Él murió en el lugar de ustedes, para mí todos ustedes están muertos. Todos murieron. Muy bien, todos murieron. Pero ¿qué sucedió al tercer día? Que aquel que fue condenado a las partes más bajas de la tierra, a la muerte segunda, se levantó de entre los muertos. Gloria a Dios. Es decir, venció la muerte, no la muerte física, venció la condenación del alma. Cristo venció la condenación. ¿Quién ha vencido la condenación? ¿Quién puede pelear contra Dios y vencerlo? ¿Quién puede ir en contra de lo que Dios diga? ¿Quién dice condenado y quién sale de ahí? Nadie. Pero la condenación que cayó sobre Cristo, luego Cristo al tercer día se levantó de entre los muertos, por lo tanto venció la condenación de la muerte. Venció, salió. ¿Quién más ha hecho eso? Y si nadie más lo ha hecho, ¿en qué condiciones están todos los demás? Muertos. Exactamente. Bendito sea tu nombre, Señor. Sígame, no se me pierda. Si uno murió por todos, luego todos están muertos, dice Dios. Porque Él murió en lugar de todos ustedes. Muy bien. Y por todos murió, dice. Para los que viven, para que los que viven, pero bueno, si están todos muertos, ¿quién vive? Si para Dios todos están muertos,
¿Quién vive? ¿Quién está vivo para Dios? Uno primero se levantó de los muertos, que es Cristo. Él vive, no está muerto. Y si todos los demás estaban muertos, ¿quién vive? Los que creen en Él. Ah, por ahí vamos echando. Escúcheme. Y por todos murió, para que los que viven, es decir, que entre todos los que murieron para Dios, porque Él murió, todos murieron. Pero entre todos los que murieron, para Dios están todos muertos, hay un grupo de gente que no está muerta. Gloria a Dios para siempre. Hay un grupo de gente que no está muerta. Para Dios no están muertos. ¿Y quién no está muerto para Dios? Y por todos murió, para que los que viven, o sea que no están todos muertos, sino que hay gente que vive. No estoy hablando de la vida de la carne física, estoy hablando de la vida espiritual, de la que trasciende. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por qué? O sea que no solo murió por todos, sino que resucitó, pero no resucitó por todos. Murió por todos, pero no resucitó por todos. Cristo resucitó para los que viven. Escúcheme bien. Cuando Cristo muere en la cruz, representa toda la humanidad. Desde Adán hasta el último hombre. Los representa a todos. Y para Dios, cuando su Hijo muere, exhala el Espíritu y desciende a las partes más bajas de la tierra, para Dios dice, todos murieron. Están todos muertos para mí. Pero de entre todos los que murieron, luego al tercer día, Él se levanta. Se levanta de entre los muertos el tercer día. Y si Él se levanta al tercer día de entre los muertos, con eso logra Cristo que los que estaban muertos para Dios, ya no todos están muertos para Dios. Hay un grupo de gente que ahora, por causa de que su Hijo venció la condenación de la muerte, hay un grupo de gente que ya no está muerta para Dios. Para Dios esa gente está viva. Gloria a Dios para siempre. Para Dios esa gente está viva. Gloria a Dios. Y para Dios hay gente muerta y hay gente viva. Que Dios nos bendiga. Y por todos murió para que los que viven, los que para Dios, según Dios, están vivos, porque según hay unos muertos y otros vivos. Pero para los que viven, según Dios mirando sobre la tierra, ve un grupo de gente que vive, esos que viven para Dios, ya no vivan para sí mismos, ya no vivan para hacer lo que quieran, ya no vivan para hacer y deshacer, ya no viven para pensar como quieran, sino que viven para aquel que murió y resucitó por los que viven. Porque resucitó para que, estamos todos muertos, sonamos, hasta aquí nomás nos llegó, estamos todos muertos. No están todos muertos, dice. Espérenme. Se levanta el tercer día y la esperanza de los que habían confiado en Él no se fue a tierra, sino la esperanza de los que le amaron mientras Él anduvo en la tierra y le siguieron y se aferraron a Él y entregaron su vida a Él. Esos, cuando Cristo muere, la esperanza se les va al suelo. Dice, se acabó, estamos todos muertos. No, dice Cristo, no están todos muertos. Espérenme. Primer día, segundo día, tercer día se levanta, entonces la esperanza que habían perdido la recobran, porque resucita por aquellos que se habían aferrado a Él. Resucita por aquellos que caminaron mirándolo a Él. Resucitó por aquellos que esperaron en Él, que confiaron en Él. Si esperamos solamente en Cristo, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración
¿qué quiere decir? De que Dios tenga misericordia entre todos los hombres. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque se murió. Y el que volvió a vivir no debería ser el mismo. ¿Me entienden, no? Se murió Panchito. Oh, Panchito, que era bueno Panchito. Era tan bueno Panchito. Pero se está poniendo hediondo Panchito. Vamos a dejarlo allá. Y se pudrió Panchito. Y se murió. Pucha, a Panchito le gustaba el surf. Panchito le gustaba andar en bicicleta. Panchito era bueno para el carrete. Panchito era bueno para los completos. Y ahora nunca más vamos a salir con Panchito porque Panchito murió. Y de repente, por esas cosas que nadie entiende, Panchito aparece entre medio de sus amigos que un día en la tarde estaban jugando al dominó y viene Panchito y dice: hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Si te enterramos hace 2 años. Pero Panchito está vivo. Y entonces, ¿qué les dice Panchito? Miren, chiquillos, pero ¿saben? Yo ya no voy a andar con ustedes lo que antes andaba. ¿Por qué, Panchito? No? Vamos a recordar estos tiempos, Panchito. No, chiquillos, ¿saben por qué? ¿Por qué no? Si te extrañamos, Panchito, ¿qué te pasó? Resucité, volví a la vida. ¿Y cómo volviste a la vida? No sé cómo volví a la vida, volví a nacer. ¿Cómo volviste a nacer? No me preguntéis cómo, pero volví a nacer, aquí estoy. Bueno, vamos a recordar estos tiempos ya que estás aquí. No, Panchito va a decir: ¿saben qué? No puedo, chiquillos. ¿Por qué no ves, Panchito? Porque no me voy a farrear la oportunidad que Dios me dio. Me dio una nueva oportunidad para vivir y ya yo no voy a hacer aquello. Escucha, Panchito, ¿sabes, Panchito? Parece que soy otra persona, te desconozco. Es precisamente lo que me ha pasado. Yo ya no soy Panchito. Hasta luego. Es otra persona. No es el mismo. Porque consideró la oportunidad que se le dio. Y se supone que nosotros nos pasó lo mismo. Se supone que también todos murieron, pero no todos resucitaron. Se supone que cuando Cristo murió por todos, por lo tanto, todos están muertos para mí. Pero luego que Cristo resucita, hay un montón de gente que también resucita juntamente con Cristo. Hay un montón de gente que para Dios no está muerta. Hay un montón de gente que vive en la resurrección de su Hijo. Hay un montón de gente que la resurrección de su Hijo les volvió a la vida. Que la resurrección y el poder de su resurrección los volvió a la vida. Les dio vida nuevamente cuando estaban muertos. La resurrección de Cristo les dio vida de nuevo. Les dio otra oportunidad. Les dio un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva vida. Por causa del poder de la resurrección de Cristo, esas personas volvieron a la vida. Que Dios nos bendiga. Y por lo tanto, no deberían conocerme como antes me conocieron. No debería yo parecerme al de antes. No deberían conocerme como fui antes. No deberían. Porque se supone que he resucitado en el poder de la resurrección de Cristo. Se supone. Ojo. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno, dice, porque no todos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas
sino que está hablando de las cosas viejas como cosas que tienen que quedar en el pasado y en el olvido. Y las cosas nuevas no son nuevas porque sean recientes, sino que son nuevas porque tienen un nuevo orden, tienen una nueva manera, una nueva forma de realizarse. Hay una nueva forma de caminar, hay una nueva forma de pensar, hay una nueva forma de existir, hay una nueva forma de hacer todas las cosas. Por eso son nuevas, no porque uy, qué nuevo es esto, está nuevecito el auto. No está hablando de algo nuevo como algo recién hecho, sino que está hablando de algo nuevo como algo que es diferente, totalmente diferente a lo que antes se vivía, a lo que antes sucedía, a lo que antes me pasaba, o a donde antes yo iba, o a donde antes yo caminaba, o de la manera que antes me comportaba, o de la manera que antes pensaba. Las cosas son hechas nuevas. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Nos ayude el Señor. De hecho, la palabra viejas, que se traduce aquí en griego viejas, es arcaios en griego, de donde se desprende nuestra palabra arcaico. Otra cuestión es arcaica, dice. Claro, es arcaico. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos llene su gracia. ¿Qué significa nuevo? Kainos en griego, nuevo, que es no acostumbrado, es decir, no es común. No es común. Las cosas nuevas que habla Dios son cosas que no son comunes. Lo común es mentir, lo común es robar, lo común es ladrón roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Lo común es perseguir chiquillas, lo común es ser picaflor. Lo común es mientras más picaflor más hombre, ¿me entiende? El currículum mío es tremendo, mientras más picaflor más hombre. Lo común es a mi manera, lo común es hacer lo que yo quiera, lo común es el libertinaje, lo común es ser llevado a sus ideas. Eso es lo común, todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, entonces es común, hagámoslo también. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero esta palabra nuevo es kainos en griego, que significa que no es común, que no es acostumbrado. No nuevo en tiempo, sino nuevo en forma y cualidad. De diferente naturaleza. De diferente naturaleza. ¿Qué quiere decir? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando habla de la nueva criatura, está hablando que esa criatura tiene una naturaleza diferente. Antes tenía una naturaleza de una manera y ahora tiene otra naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza nueva que Dios da? ¿Cuál debería ser la nueva naturaleza que Dios me da? O la nueva naturaleza que Dios hace en mí. Me cambia mi naturaleza. Tengo una forma de ser, luego Dios la cambia por otra forma. Esa nueva creación que hace Dios, ¿de qué naturaleza es? ¿Qué me dice usted? ¿Carnal o espiritual? ¿Carnal o espiritual? Espiritual. Es decir, que la nueva creación que Dios hace es espiritual, no es carnal. Si hay algo que parece espiritual, pero es totalmente carnal, no hay una nueva creación ahí. O Dios lo hace o no lo hace. Dios no está jugando. Lo que Dios hace es espiritual. ¿Sabe por qué? Lo que Dios hace o la naturaleza que Dios crea en aquel que sigue a Cristo, que se aferra a Cristo, que entrega su vida a Cristo, es espiritual, porque Dios, ¿qué naturaleza tiene? ¿Qué naturaleza tiene Dios? Dios es... No, Dios es espiritual. Dios es espíritu. Mateo 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, le pueden adorar
Escríbemela. O sea, Dios es espíritu y la nueva creación que Dios hace es espiritual. Por lo tanto, Dios dice que es espíritu y los que le adoran es necesario que adoren en la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, no es carne. Sus pensamientos no son carnales. ¿Usted conoce algún espíritu que piense y actúe carnalmente? ¿Sí lo conoce? ¿Sí lo conoce? No, nosotros mismos no, porque nosotros no somos puro espíritu. Hay un espíritu que es espíritu, pero que actúa carnalmente, piensa carnalmente, discierne carnalmente y se mueve por la carne. Satanás. Vino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, en ninguna manera te agarren, en ninguna manera te tomen preso, Señor. ¿Cómo se te ocurre? Arranquemos de aquí. Apártate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios. ¿Las cosas de Dios son carnales o son espirituales? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, mira, Satanás, tú eres un espíritu, pero tú, un espíritu, debería pensar y moverse en las cosas espirituales de Dios, pero te mueves en las cosas carnales de los hombres. Eres un espíritu que se sustenta por la carne, eres un espíritu que vive por la carne, que se preocupa de la carne y que lo único que quiere es mezclarse con la carne, siendo un espíritu. Que Dios nos bendiga. Pero Dios es espíritu, la naturaleza de Dios es espíritu, la obra que Dios hace es espiritual, la nueva creación que Dios hace es espiritual, no es carnal, es espiritual. Y Dios busca adoradores que le adoren como quieran, como piensen, como entiendan, como les enseñaron, imitando a otro, como me dijo fulano, como yo lo vi en tal parte. ¿Cómo? En espíritu. Y en espíritu significa ¿de cuántas maneras? De una sola forma. ¿Y esa forma cuál es? ¿Pero cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo se adora a Dios en espíritu? En verdad. ¿Pero cómo se hace? Quiero saberlo. No, si muletillas van, muletillas vienen. En Cristo. En espíritu. Sí, pero ¿cómo? Enséñalo. Yo soy un inconverso y usted es un cristiano. Usted conoce a Jesús. Vive por Jesús. Es una nueva criatura. Conoce las cosas espirituales y se mueve en el espíritu porque es cristiano. Y yo vengo aquí un carnal y me pregunto: ¿cómo es eso de servir a Dios en espíritu? ¿Qué significa? ¿Cómo es eso de adorar a Dios en espíritu? ¿Qué es lo que es? Usted es cristiano. Usted es una nueva criatura. Entiende las cosas espirituales. Las vive porque se supone que la nueva creación que Dios ha hecho es espiritual. Y aquel que es una nueva criatura entiende espiritualmente. Porque el hombre natural, dijo Pablo, el carnal, no comprende las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Carnal. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, entiende las cosas que son del espíritu. ¿Por qué las entiende? Porque Dios ha hecho una obra espiritual en aquella persona. Porque Dios lo ha hecho una nueva criatura espiritual y no una nueva criatura carnal. Y si se supone que yo he participado de la naturaleza divina o de la naturaleza espiritual de Dios, tengo que tener súper clarito para poder decirle a otro que no conoce a Cristo: esto es servir a Dios, esto es amar a Dios, esto es adorar a Dios. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe cuál es la triste realidad?
lo que Cristo nos dice en la Odisea. Esa es la realidad de la iglesia actual. Parecemos espirituales, pero no lo somos. Parece que todo lo que hacemos es el espíritu. ¿Por qué? Porque aprieto los ojos, ¿no? Porque siento la presencia. Los demonios también sienten la presencia de Cristo y son más dóciles y sensibles todavía. Venía Jesús a la región de Gadara y habiendo más de 2000 demonios allá en un hombre. Y allá sintieron la presencia de Cristo. Allá, los demonios la sintieron. La presencia de Cristo la sintieron los demonios. Y los demonios se mostraron ante Cristo más rápido que cualquier cristiano. Y le pidieron misericordia más rápido que cualquier cristiano. Y se humillaron a Cristo más rápido que cualquier cristiano. No es sinónimo de espiritualidad, no es sinónimo de nueva criatura, es que siento la presencia. La presencia la sienten también los demonios. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que Dios está haciendo una obra espiritual en un hombre? Dios está haciendo una obra espiritual en una mujer. Dios está haciendo una obra espiritual en un joven, en una señorita, en un niño, en un anciano o en una iglesia. ¿Cuál es? No, es que levantamos la mano de tal manera. No, es que caminamos de una manera. No es que vestimos de una manera. No es que agarro el micrófono de una manera. No es que llevo la Biblia de una manera. Es que leo la Biblia. Es que canto coritos. ¿Cuál es la evidencia de la obra bendita y gloriosa que Dios hace en el ser humano? Un cambio de vida. Una naturaleza diferente. Yo soy de esta manera, esta es mi naturaleza humana. Pero viene Dios y la cambia. Y ahora tengo otra naturaleza. Otra naturaleza. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que el Señor sea glorificado. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. La naturaleza humana, la naturaleza carnal, escúcheme bien algo. Pablo dice que la naturaleza animal o carnal no se puede sujetar